Hola, buenas tardes. Supongo que estamos conectados todos en directo porque en principio nadie me ha comentado que no es así. Mi nombre es José Manuel Vaquero, ya conocéis, trabajo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y bueno, pues soy el moderador de la segunda mesa de infecciones pulmonares por Mycobacterium no tuberculosa en este congreso de Neumosur tan atípico. Bueno, tengo el placer de presentar a los dos ponentes de esta mesa que, bueno, además de ser excelentes oradores, pues también son amigos míos en persona. Luis Maiz, que es el primer ponente, va a hablar sobre la etiología y la prevalencia de las micobacterias no tuberculosas en EPOC y bronquiectasia. Es verdad que estaba también puesto en la fibrosis quística, pero quizá como es un comportamiento peculiar, pues no se va a abordar este tema. Y bueno, Luis Maiz, para presentarlo, es el neumólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Él está trabajando en la unidad de fibrosis quística y bronquiectasias y bueno, pues tengo el placer de haber aprendido con él en mis tiempos de residente y haber compartido muchas experiencias de muchas ponencias y de muchos cursos y siempre es un placer no solo moderarlo, sino bueno, pues asistir con él a cualquier de las reuniones. Ya veréis que es muy didáctico, muy claro, sencillo y todo va a quedar perfectamente definido. Sería la primera ponencia. La segunda la va a hacer Esther Quintana, pues que también la conocéis, trabaja de neumología en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, de la unidad de fibrosis quística. También, bueno, pues gran amiga, y el tema que va a abordar es el tratamiento de esta micobacteriosis no tuberculosa. Bueno, el tema de retrasar la pandemia pues nos ha servido para actualizar este tema porque se ha publicado recientemente una guía de la cual seguramente hará un resumen excelente y luego al final tendremos unos 10 minutitos de discusión a los cuales os animo a participar desde la página web de Neumosur. Sin más, bueno, pues vamos a darle el paso a la ponencia. No hay problema de moderación del tiempo porque todo está grabado y absolutamente predefinido, así que nos quedarán unos 10 minutos al final pues, para hacer las preguntas, que espero que os animéis y que pueda ir seleccionando adecuadamente para luego transmitírselas a los ponentes de forma adecuada. Así que sin más, por favor, damos el paso ya a la primera ponencia. Como digo, será el doctor Luis Maiz con la etiología y la prevalencia de la micobacteriosis y acto seguido la doctora Esther Quintana hablará sobre el tratamiento de esa micobacteriosis en EPOC y bronquiectasia. Muchas gracias y espero vuestra colaboración en la participación en esta mesa. Buenos días o tardes a todos. La ponencia que voy a hablar es de micobacterias no tuberculosas en pacientes con EPOC, bronquiectasias y fibrosis quística, pero realmente voy a obviar la fibrosis quística porque es una patología que afecta a muchos menos pacientes y por la premura de tiempo no voy a poder hacerlo. En primer lugar, hablaríamos de lo que es la clasificación de las micobacterias no tuberculosas y sigue vigente la clasificación ya de Ranion del año 59. Básicamente, cuando nos dirigimos a investigar a un paciente sobre micobacterias no tuberculosas, pues habrá que pensar si son micobacterias de lento crecimiento o micobacterias de crecimiento rápido. Es cierto que hay muchas técnicas moleculares que profundizan en la clasificación de las micobacterias. Y esto no es baladí porque, por ejemplo, si consideramos el Mycobacterium abscessus y vemos en esta gráfica cómo ha ido cambiando la clasificación de abscessus a lo largo del tiempo y tiene su importancia. Por ejemplo, no es igual la patogenicidad de un Mycobacterium abscessus o Mycobacterium abscessus subespecie Massiliensis. El primero es un patógeno más agresivo que el segundo, tiene unas resistencias que deberíamos conocer. Por lo tanto, si tenemos un paciente, por ejemplo, con Mycobacterium abscessus, pues deberíamos saber qué subespecie de Mycobacterium es. ¿Y por qué hablamos de micobacterias no tuberculosas? La verdad es que hace 2 décadas hablábamos continuamente de la tuberculosis y poco hablábamos de micobacterias no tuberculosas. Pero es cierto que la prevalencia de estas últimas se ha ido aumentando progresivamente en el mundo en las últimas décadas, mientras que la prevalencia de la tuberculosis ha ido descendiendo. Aquí podemos ver en esta figura cómo tanto los aislamientos, podríamos hablar de colonización,
o bien la enfermedad, la infección por micobacterias no tuberculosas, pues ha ido progresando, vemos una distribución de año en año, cómo ha ido progresando en Estados Unidos y estos datos posiblemente serían extrapolables a los países europeos, cómo ha ido aumentando en los últimos años, mientras que la prevalencia de micobacterias tuberculosas, la de la tuberculosis en sí, ha ido descendiendo. Más o menos se calcula un aumento de la prevalencia del 3% anual. Es cierto que veremos más adelante que estos datos a lo mejor americanos no son totalmente extrapolables a Europa y no son totalmente extrapolables a todas las patologías, pero sí nos dan una importancia de estas micobacterias en la patología neumológica. Y nosotros intentamos hacer un estudio precisamente para eso, para evaluar la prevalencia de micobacterias en bronquiectasias no debidas a fibrosis quística. Porque en fibrosis quística es cierto que están más estudiadas, es una patología, como sabéis, mucho menor, se estudian unidades especializadas, pero sí que se había estudiado mucho porque la prevalencia era mayor que en otras patologías, pero como ya he dicho antes, ha ido aumentando esta incidencia y prevalencia a lo largo de los años y vemos micobacterias no tuberculosas en otras patologías. Y si nos ceñimos a bronquiectasias, pues realmente vemos que sí, esta incidencia puede variar, y lo comentaremos un poco más adelante dependiendo de los continentes, pero esta incidencia no es despreciable. Y de hecho, ya hay consultas especializadas dentro de bronquiectasias que dedican parte de su tiempo al estudio, investigación y tratamiento de pacientes con micobacterias no tuberculosas. Pues bien, nosotros hicimos un estudio retrospectivo en varias unidades de bronquiectasias en España para ver exactamente cuál es la prevalencia de factores de riesgo. Y vimos que de 218 pacientes que se estudiaron en diferentes comunidades, pues aproximadamente el 8% tenían aislamiento. No quiere decir que el 8% tuvieran enfermedad, sino que en un 8% de los pacientes se aislaban al menos una especie de micobacterias no tuberculosas. De esos 18, en 5 se consideró que tenían enfermedad por micobacterias no tuberculosas, veremos más adelante cuáles son los criterios, y se trataron. La especie más aislada es el Mycobacterium avium complex. Esta sí que es una constante que se repite tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros países. Mycobacterium avium complex, la primera micobacteria en orden de prevalencia. Y luego lo que intentamos ver nosotros, pues a ver si existía una serie de factores de riesgo que pudiéramos de alguna manera orientarnos para saber qué pacientes podían tener micobacterias no tuberculosas o no. Y nosotros vimos que aquellos pacientes con una mayor función pulmonar pues tenían con más frecuencia aislamientos de micobacterias no tuberculosas, eran pacientes por encima de 50 años y eran pacientes que no eran obesos. La función pulmonar nos podría sorprender, es decir, ¿por qué un paciente con una buena función pulmonar tiene aislamiento de micobacterias no tuberculosas? La verdad es que puede estar discutido en la literatura, pero los primeros trabajos que se publicaron ya fueron del 2001, una serie multicéntrica de pacientes con fibrosis quística, sí que objetivaron que aquellos pacientes con mejor función pulmonar, incluso aquellos pacientes con una infección broncopulmonar crónica por Staphylococcus aureus, tenían micobacterias no tuberculosas. Seguimos progresando en el estudio. Aquí vemos un diagrama de barras y vemos la diferencia eso entre colonización o aislamientos y la infección, lo que denominamos enfermedad, que ya digo que lo comentaré al final de la charla de cuáles son los criterios para definir enfermedad. Pero estos datos, como he dicho, son datos al menos de la población española, quizás o posiblemente sean extrapolables a la población europea, pero fijaos la diferencia que hay con Estados Unidos. Nosotros hemos dicho que aproximadamente un 8% de los pacientes tenían aislamientos de micobacterias no tuberculosas, pacientes con bronquiectasias. En Estados Unidos, si cogemos datos del registro americano, resulta que el 63%, y digo bien, por encima del 60% de los pacientes con bronquiectasias en Estados Unidos tienen aislados de micobacterias no tuberculosas. No todos ellos tendrán enfermedad, pero fijaos la diferencia de cifras. El 8% que cifrábamos nosotros en España frente al 63% en Estados Unidos. De ahí que cuando uno va a un congreso americano, parte del tiempo, aunque se dedican a las bronquiectasias, una gran parte del tiempo le dedican al diagnóstico y al tratamiento de pacientes con micobacterias no tuberculosas. También este estudio, en estos datos del registro americano, pues intentaron ver, bueno, si hay un prototipo, si hay un paciente tipo por el que nosotros podamos sospechar que tenga infección por micobacterias no tuberculosas. Si son pacientes mayores, en nuestro estudio eran pacientes que por encima de 50 años, que se diagnostican tarde de bronquiectasias, sobre todo mujeres. La verdad es que la prevalencia en mujeres son datos extrapolables prácticamente a todo el mundo.
pacientes delgadas, eso sí que se había visto antes publicados. De hecho, cuando se describió el primer, digamos, el síndrome de Lady Windermere, que ya se describían mujeres jóvenes, delgadas, como describe un poco este registro americano. Se asocia a veces con enfermedad con reflujo gastroesofágico, que esto también se había descrito en otras series. Y si progresamos, querríamos saber, bueno, nosotros habíamos dicho que los pacientes con micobacterias no tuberculosas tienen una función pulmonar mejor, pues esto realmente no ha sido replicado en este estudio americano. No ven diferencias espirométricas en cuanto a los valores funcionales entre pacientes con micobacterias tuberculosas, micobacterias no tuberculosas y pacientes con bronquiectasias sin micobacterias no tuberculosas. Y por la imagen radiológica podríamos definir un cierto patrón, que un lóbulo, unos segmentos afecten más que otros. Bueno, pues el lóbulo medio, y eso es el lóbulo que está más frecuentemente afectado, como se describió inicialmente en este síndrome de Lady Windermere que habíamos comentado a continuación. Bueno, y en el examen microbiológico también intentaron ver si se asocia con algún tipo de microorganismo o no. Hemos comentado antes que, por ejemplo, en fibrosis quística no se asociaba con Pseudomonas, sino que se asociaba con una infección bronquial crónica por Staphylococcus aureus. Bueno, pues aquí realmente, la infección por Pseudomonas y la infección crónica por Staphylococcus aureus fue menos frecuente, de manera estadísticamente significativa, en los pacientes con bronquiectasias y micobacterias no tuberculosas. No podemos extraer más conclusiones porque estos datos no se han replicado en otros estudios, pero bueno, es un motivo al menos de profundizar en un futuro y saber si estos datos tienen esa robustez que nos gustaría que tuvieran. Las especies más frecuentes, habíamos dicho que lo del MAC, que era la especie más frecuente, más prevalente, es casi universal en todo el mundo, y luego tenemos las Cessus, Chelone o Fortuiton, como están en otras partes del mundo. Y entre los factores de riesgo, nos gustaría pensar, y parece que el estudio americano con una cierta potencia estadística así lo ratifica, que quizás la presión antibiótica pues podría favorecer la aparición de estas micobacterias no tuberculosas por una selección natural. Eso no quiere decir que debamos cambiar nuestra política antibiótica en los pacientes con bronquiectasias, porque la infección bronquial que predomina es la infección bronquial crónica bacteriana, pero sí debemos saber que esta presión antibiótica pues puede seleccionar microorganismos. En este caso hablaríamos de micobacterias no tuberculosas. Ahora nos vamos al otro grupo que deberíamos tratar, de la otra patología, que es la POC. Bueno, de POC hay pocos trabajos. Este realmente es un trabajo con muchas limitaciones. Es un trabajo retrospectivo, 140 pacientes. Entonces, lo que hacen es estudiar las micobacterias no tuberculosas en aquellos pacientes que le han extraído una parte del pulmón por una cirugía de reducción de volumen pulmonar y ven lo que ocurre. Y sí que ven que son, en cierto modo, bastante frecuentes la aparición de micobacterias no tuberculosas en los pacientes EPOC. Otra cosa es que digamos, bueno, ¿y tiene realmente impacto? ¿Es realmente importante aislar la micobacteria no tuberculosa en estos pacientes? Bueno, y en este trabajo, que también es un trabajo que tiene ciertas limitaciones, son 200 y pico pacientes, bueno, pero parece ser que aquellos pacientes con aislados o aquellos pacientes con infección por micobacterias no tuberculosas, pues tienen más riesgo de exacerbaciones y tienen un deterioro pulmonar más avanzado que en aquellos pacientes que no tienen infección por micobacterias no tuberculosas. Y entramos de alguna manera, hemos hablado de prevalencia, hemos hablado de la diferencia entre los datos que presentamos en España, que son extrapolables a Europa, y los datos de Estados Unidos, que son cifras inmensamente superiores. Hemos dicho un 8% de prevalencia aproximadamente en España, un 60% en el registro americano de pacientes con bronquiectasias. Vemos, bueno, cuáles son las formas de presentación, la forma clínica de presentación. En primer lugar, habría que decir que es difícil el diagnóstico de esta enfermedad, luego veremos cuáles son los criterios que manejamos para ella, pero si estamos hablando que ya hablamos de infección por micobacterias no tuberculosas en un paciente con bronquiectasias que ya tiene su clínica de tos, expectoración, febrículas, exacerbaciones, con una placa de tórax o un TAC
característicamente alterado, pues podemos ver que en un paciente concreto realmente es difícil determinar el significado a veces de un aislado de micobacterias no tuberculosas. Pero básicamente distinguiríamos dos formas, la forma fibrocavitaria y la fórmula nodular bronquiectasia. La fórmula nodular bronquiectásica quizás es la más conocida, ya comenté antes del síndrome Lady-Windermere, mujeres posmenopáusicas, mujeres no fumadoras, no suelen tener enfermedad previa pulmonar y suele afectar al lóbulo medio língula de manera predominante. Y es característica las bronquiectasias y los nódulos pulmonares. De hecho, a veces estos nódulos que son subpleurales, no es que sean patognomónicos de esta enfermedad, pero si vemos un paciente con bronquiectasias y estos nódulos, deberíamos pensar en que a lo mejor este paciente, sobre todo si es una mujer y es posmenopáusica, pues a lo mejor tenga una enfermedad o una infección por micobacterias no tuberculosas y deberíamos hacer al menos una búsqueda activa de estas micobacterias no tuberculosas. Y la otra es la forma fibrocavitaria. En vez de mujeres es en varones, son varones fumadores, tienen enfermedad previa, patología previa pulmonar, suele afectar en vez del lóbulo medio a lóbulos superiores y suelen cursar con infiltrados y con cavitaciones. Para el diagnóstico, en la diapositiva enfermedad o no por micobacterias no tuberculosas. Y eso lo vamos a entender cuando veamos los criterios clínicos, radiológicos y microbiológicos. Si no tuviera criterios microbiológicos es que no estaríamos hablando de enfermedad por micobacterias no tuberculosas. Por lo tanto, habrá que diferenciar entre colonización o aislados repetidos, que no le concedemos un valor patogénico, y la infección. Para que hablemos de infección o de enfermedad por micobacterias no tuberculosas, debe cumplir los tres criterios. La sintomatología pone, fijaos, estos son los criterios de la ATS, que hace más de 10 años que se publicaron, en 2007, y no se han actualizado porque no han cambiado. Pero fijaos, dice, entre otras cosas, exclusión razonable de otros diagnósticos. Y una clínica compatible. Clínica compatible, tos, expectoración, febrícula, astenia, expectoración hemoptoica, cualquiera de esos síntomas. Pero cualquiera de esos síntomas los tiene un paciente con bronquiectasias. Por lo tanto, un paciente concreto, el determinar, o como dice, exclusión razonable de otros diagnósticos, que además esos pacientes con bronquiectasias, muchos tienen una infección broncopulmonar crónica bacteriana, pues va a ser difícil. Sintomatología, con cuidado, va a ser difícil, pero bueno, habrá que pensar en ello. Las pruebas de imagen, nódulos, cavitación, bronquiectasias, los pacientes con bronquiectasias pueden tenerlo. Quizá lo de los nódulos subpleurales nos puede alertar un poco más sobre esta patología. Y los criterios microbiológicos, que suelen ser dos esputos o lavado obtenido por lavado broncoalveolar o por biopsia transbronquial. Aún así, hay que diferenciar entre, bueno, infección. Cuando hablamos de infección, tenemos los criterios clínicos, pero también que nos puede ayudar, bueno, pues saber el grado de inmunosupresión del huésped. No es igual un paciente que esté inmunodeprimido, que esté tratado con biológicos o que esté trasplantado. Hay un aislado de micobacterias no tuberculosas, habrá que darle mucha mayor importancia que un paciente inmunocompetente. Y por otro lado, la patogenicidad de la micobacteria. Aquí tenemos una gráfica, un diagrama que nos demuestra la diversa patogenicidad de las micobacterias. No es igual hablar de Mycobacterium abscessus, que es muy patógeno, de hablar de un Gordonae, un Simiae. Eso es claramente, rara vez lo consideramos micobacterias patógenas. Por lo tanto, uno puede reunir los criterios clínicos, radiológicos y microbiológicos. Si es un abscessus, ponderamos más el que posiblemente el paciente sí que tenga una infección por micobacterias no tuberculosas, y si es un Gordonae, pues posiblemente digamos, este paciente posiblemente colonice, pero no sea un microorganismo patogénico. Y ya para terminar, constatar que sí que existe un aumento real de la prevalencia de micobacterias no tuberculosas en pacientes con bronquiectasias, pacientes con EPOC, y ya desde hace décadas sabemos que en pacientes con fibrosis quística, que esta prevalencia es diferente de una a otra orilla del Atlántico y diferente a Europa. Podríamos cifrar un 8 o 10% los pacientes con bronquiectasias y hasta un 60% en cambio en Estados Unidos. Parece ser que sí, las micobacterias no tuberculosas contribuyen al deterioro respiratorio tanto en los pacientes con EPOC, bronquiectasias o en pacientes sin patología previa. La especie más aislada es Mycobacterium avium complex, y para el diagnóstico de certeza siempre se deben cumplir los tres criterios: clínicos, radiológicos y microbiológicos. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.
En primer lugar, darle las gracias a Neumosur por haberme invitado a participar en esta mesa de infecciones respiratorias, con el deseo seguro compartido por todos de que nos podamos volver a ver muy pronto en reuniones presenciales. El manejo de las infecciones pulmonares por micobacterias no tuberculosas continúa siendo un tema muy crucial y muy controvertido, y además de especial importancia por lo complejo que es. Además, hace relativamente poco, en el año 2017, Van Inder publica en el RJ un artículo donde se ve una muy pobre adherencia a las guías de práctica clínica de la ATS del año 2007. Por lo cual, todos los esfuerzos que se hagan en relación a la implementación y a la difusión de estas guías de tratamiento de las infecciones por micobacterias no tuberculosas, pues va a ser realmente importante. El contenido vamos a dividirlo en 3 partes. Vamos a revisar todas las recomendaciones actuales del tratamiento, tanto de los pacientes con fibrosis quística, que tienen una guía especial, como los que no tienen fibrosis quística, o bien porque tengan bronquiectasias no FQ, o bien la EPOC, que tienen también otra guía específica para ellos, además, como ahora os presentaré, recientemente publicada. Luego hablaremos sobre los nuevos fármacos que están en disposición o en desarrollo, para, por último, terminar con qué hacemos con las coinfecciones. Bueno, como os he comentado, en la fibrosis quística, en el año 2016, se publica una guía de consenso entre la Fundación Americana de Fibrosis Quística y la Sociedad Europea de FQ, en la que se dan 50 recomendaciones específicas de tratamiento. Son 35 y se van a centrar en las 2 micobacterias emergentes que hay en la fibrosis quística, que son el Mycobacterium avium complex y el Mycobacterium accesus complex. Como os he comentado, recién salida del horno, porque se publicó en julio de este año, 4 sociedades científicas, la ATS, la RS, la SMIT y la ISDA, publican la guía de tratamiento para las micobacterias no tuberculosas en infección pulmonar, excluyendo la fibrosis quística y los pacientes con VIH. El panel de expertos hace 22 preguntas pico y salen 31 recomendaciones de tratamiento. Van a valorar fundamentalmente, dentro de las micobacterias de crecimiento lento, el Mycobacterium avium complex, el Kansasi, el Senopi, y dentro de las micobacterias de crecimiento rápido van a valorar el Mycobacterium accesus complex. Es una guía que está muy bien detallada, muy bien organizada en relación a los regímenes de tratamiento que hay que realizar, las frecuencias de administraciones, así como las duraciones de las terapias. Yo os invito, desde luego, yo os la voy a desgranar ahora, pero os invito a que le echéis un vistazo, porque realmente se ha hecho un esfuerzo de concreción y de pulir, digamos, una micobacteria por otra, dando recomendaciones de tratamiento. Estas guías en concreto continúan recomendando para el diagnóstico los criterios diagnósticos que se dieron en la ATS en el año, que se publicaron en el año 2007. Pero no todos los pacientes que tienen criterios diagnósticos se van a beneficiar o van a necesitar un tratamiento antibiótico específico, sino que hay que valorar una serie de factores que tenemos que considerar a la hora de decidir iniciar un tratamiento para una infección pulmonar por micobacterias. En concreto, nos tendremos que fijar en factores que están relacionados con el paciente. Sabemos que la edad es un factor de riesgo. A mayor edad, peor evolución. Las comorbilidades tenemos también que valorarlas y optimizarlas. Tenemos que valorar las posibles medicaciones que tenga puestas el paciente y sus interacciones medicamentosas. Es muy importante también consensuar con el paciente cuáles van a ser los objetivos del tratamiento. Realmente el objetivo va a ser la mejoría clínica, la negativización de los cultivos y la mejoría radiológica, pero hay que explicárselo al paciente, sobre todo porque va a tener que hacer un tratamiento que es muy prolongado. También debemos valorar la severidad de la enfermedad.
tanto radiológica. Sabemos que la enfermedad fibrocavitaria tiene de 5 a 8 veces más mortalidad que la nodular sin cavitaciones, con lo cual normalmente siempre pesa más a la hora de tratar esta enfermedad, digamos, ¿no? También es muy importante valorar la severidad clínica, parámetros clínicos como el que haya fiebre, el que haya fallo respiratorio, hemoptisis, el que haya parámetros bioquímicos como una disminución de la albúmina, aumento de los reactantes de fase aguda, también nos van a indicar peor severidad, por tanto peor pronóstico, y nos van a inclinar más la balanza hacia la hora de tratar y de no hacer lo que ellos llaman de una espera vigilante. También hay que valorar la progresión, tanto radiológica como clínica, y también la microbiológica. Y hay que valorar la relevancia de cada una de las especies de la micobacteria que aislamos, puesto que no es lo mismo, por ejemplo, un Gordonii que no nos va a dar infección respiratoria a un Kansasi o un, por supuesto, un Accesos. Valorando siempre el estado de inmunidad del paciente y la necesidad futura, por ejemplo, de un trasplante, que necesitaremos a lo mejor una erradicación en el caso de un Mycobacterium accesos. ¿Qué es lo que nos dice el panel de expertos de estas 4 sociedades en relación a recomendación general? Nos indican que debemos tratar más que hacer esta espera vigilante, especialmente en los pacientes en los que tengamos cultivos positivos y enfermedad cavitaria. A la hora de guiar el tratamiento, tenemos que valorar las susceptibilidades de los macrólidos y amicacina en el caso del MAC. Tenemos que valorar las susceptibilidades al tratamiento de la rifampicina en el caso del Kansasi. En el Sanofi, en principio, no recomiendan hacer un tratamiento guiado en susceptibilidades, y en el caso del Mycobacterium accesus sí nos indican que debemos hacer un tratamiento basado en susceptibilidad de macrólidos y aminoglucósidos, y además también valorar la posible resistencia inducida a los macrólidos, que es tremendamente importante a la hora de poder decidir un tratamiento u otro. Si vamos micobacteria por micobacteria, ¿qué cosas relevantes nos dice la guía? En el caso del Mycobacterium accesus, que sea sensible en el Mycobacterium sensible a macrólidos, debemos utilizarlo unido a rifampicina y etambutol en un régimen de 3 fármacos, recomendando la acitromicina frente a la claritromicina, porque tiene mejor perfil posológico, menos interacciones farmacológicas y además se va a tolerar mejor. Y este régimen, digamos que tendría que tener una duración de al menos hasta 12 meses después de la conversión de los cultivos, de la negativización de los cultivos. En el caso de que sea una enfermedad no cavitada, el régimen de estos 3 fármacos se recomienda que sea intermitente, es decir, 3 veces a la semana, más que un régimen continuo diario, dado que vamos a obtener negativizaciones de los cultivos, o sea, se ha visto, y además vamos a tener menos efectos secundarios. En el caso de que sea una enfermedad cavitaria, aquí sí habría que tener un régimen continuo diario de estos 3 fármacos, y que además en el caso de que sea una enfermedad que ya vaya avanzando o que tenga bronquiectasias muy severas, sugieren además que a este régimen se le añada aminoglucósidos, ya bien sea amicacina o streptomicina, parenteral al menos durante los 2 o 3 primeros meses. En el caso de que haya una refractariedad al tratamiento y continuemos con cultivos positivos después de 6 meses, una novedad es que nos indican que tratemos con antibioterapia nebulizada con amicacina, ya sea la amicacina liposomal nueva que sea en el estudio CONVERT, pues ha habido aprobación ya por la FDA, o bien la amicacina nebulizada, la parenteral, que normalmente aquí en España es la que solemos utilizar. Aquí tenéis, digamos, el esquema del tratamiento.
tal cual aparece en la guía. En el caso del Mycobacterium avium complex, ¿qué es lo que nos dice la Fundación Americana? La Fundación Americana de la Fibrosis Quística y la Fundación Europea nos recomiendan que se haga un régimen siempre de detección de los macrólidos, siempre debe ser diario y debemos añadir los aminoglucósidos intravenosos en el caso de que haya evidencia de cavitación o haya una progresión muy desfavorable de la enfermedad. En este caso, en el caso de que haya resistencia a macrólidos, ellos nos sugieren sustituir el macrólido o bien por una quinolona o bien por la clofazimina. ¿Qué es lo que nos dice la nueva guía de las 4 sociedades en relación al Kansas? Bueno, pues nos dice que hay que hacer una valoración sobre la rifampicina y una novedad es que nos sugieren el régimen de 3 fármacos, bien sea con rifampicina, isoniazida, etambutol, o bien en lugar de isoniazida podemos también poner macrólidos. Este régimen es porque realmente se ha visto que tienen muy buena sensibilidad in vitro los macrólidos frente al Kansasi. Entonces, hubo una corriente de que empezó a utilizarse el etambutol, la claritromicina o la acitromicina junto con la rifampicina y se vieron realmente seroconversiones y resoluciones de la infección también con este régimen. La duración del tratamiento debe ser de 12 meses. En el caso de que haya enfermedad no cavitaria y utilicemos el régimen del macrólido unido a la rifampicina y al etambutol, se puede utilizar 3 veces en régimen intermitente 3 veces a la semana. Pero en el caso de que haya enfermedad cavitaria, siempre debe ser un régimen diario y continuo. En el caso de que el régimen que digamos utilicemos sea el de la isoniazida, realmente también debe ser diario. Y en el caso de que haya resistencia a la rifampicina, lo que se nos recomienda es que se utilice una fluorquinolona, en concreto el moxifloxacino, como fármaco, digamos, de segunda línea añadido. Bueno, aquí tenéis cómo quedaría el régimen realmente en la guía del Kansas. Fijaros que el tema de utilizar acitromicina o bien claritromicina añadida a la rifampicina y al etambutol. En el caso del Xenopi, el Xenopi es una micobacteria que realmente se asocia a una elevada mortalidad, suelen ser difíciles de tratar, siempre deben utilizarse 3 fármacos, nos dice el panel del panel de expertos, debe utilizarse rifampicina, etambutol y podremos utilizar o bien un macrólido o bien una fluorquinolona. ¿Vale? Y deben utilizarse al menos 12 meses de tratamiento después de la conversión de los cultivos. En el caso de que haya enfermedad cavitaria o bien enfermedad avanzada, bronquiectasiante y severa, también sugieren añadir amikacina al inicio del tratamiento al menos los 2-3 primeros meses. Y bueno, digamos que así quedaría el tratamiento. Ya pasamos al Mycobacterium accesum, que como todos sabéis es un complejo, está el Mycobacterium accessus, el Massiliensis y el Boleti, y realmente son una enfermedad que a nosotros, vamos, yo me dedico fundamentalmente a la fibrosis quística, pues nos da muchísimo miedo porque tienen muchísima tendencia a quedar crónico a nivel de la vía aérea y suelen ser bastante difíciles de erradicar. Siempre nos dicen que tenemos que hacer la susceptibilidad a macrólidos y a los aminoglucósidos y también la resistencia inducible a macrólidos, porque aquí va a estar realmente la clave de los éxitos de tratamiento. Deben ser tratamientos que van en 2 fases, una primera fase de inducción que puede durar entre 2-3 semanas,
Incluso ahora vemos en la fibrosis quística que puede llegar a durar mucho más, y luego unas fases, digamos, de mantenimiento en la que ya no utilizamos como en las fases de inducción la terapia endovenosa, pero sí es verdad que hay que utilizar múltiples fármacos, ¿no? En el caso de que se pueda utilizar, desde luego, los macrólidos deben utilizarse. Entonces, cuando hay ya capacidad de utilizar macrólidos, en esa fase inicial podríamos utilizar por vía intravenosa al menos 1 o 2, bien eligiendo amicacina y mipenen, y luego 2 orales. Y luego en la fase de continuación es importante, pues como ahí veis, elegir algún oral. El inhalado, por ejemplo, la amicacina se utiliza mucho y además digamos que es fácilmente tolerable y se puede utilizar a largo plazo. También la clofazimina o el linezolid. Y en el caso de que haya resistencias, ya es en esta fase inicial se recomiendan al menos utilizar 4 fármacos, al menos 2 o 3 deben ser intravenosos, y ya en la fase de continuación al menos debemos elegir 2 de los que nos sugieren en la guía. ¿Qué es lo que nos dice el Mycobacterium, la Sociedad Europea y la Sociedad Americana en relación a la fibrosis quística? Bueno, pues los fibróticos quísticos hacen igualmente una fase inducible y luego una fase de mantenimiento, pero una cosa a destacar, que si queréis podemos luego discutir, es que ellos insisten en que no debe ser una contraindicación absoluta para referir a los pacientes a las unidades de trasplante. Bueno, ¿y cuáles son estos nuevos fármacos que están a disposición o en desarrollo? Bueno, pues fundamentalmente vamos a tener, como hemos dicho, la amicacina inhalada. Hay que animarse a ponerla porque realmente en la enfermedad refractaria, en el ensayo clínico CONVERT, ha sido el primer agente que se ha inhalado, que se ha aprobado específicamente para el uso en micobacterias no tuberculosas. También muy buena experiencia con el linezolid y ahora hay ensayos con el tidezolid porque muestran actividad tanto frente a Mycobacterium avium como frente a Mycobacterium accesus. También la clofazimina. También la betaquilina, que están muy acostumbrados a utilizar, o más acostumbrados a utilizar en la tuberculosis multiresistente, pero que también hay buena experiencia en MAC refractario y en Mycobacterium accesus. También la ceftazidima avibactam, que están demostrando actividad in vitro y en un futuro probablemente los tengamos ya ensayos en las que nos dan evidencia para su uso. Y también el óxido nítrico, que está con 2 formulaciones que se encuentran actualmente en ensayos clínicos y que tienen un papel potencial en la defensa inmune y en la función como función también antimicrobiana. Esta es una pincelada, fijaros, de todo lo que va en desarrollo, tanto en fase 1-2 como en fase 3, como en fase 4 de los distintos antimicrobianos que tenemos. Ahí tenemos la betaquilina, el óxido nítrico, como podéis ver y como ya os he comentado antes. Pero bueno, ¿y qué hacemos con las coinfecciones? Pues con las coinfecciones tenemos que tener mucho cuidado porque no es infrecuente que estén presentes y además su impacto en la historia natural va a tener relevancia. Es muy importante que sigamos con un cribado y una monitorización regular de otros patógenos, tanto en bronquiectasias no FQ como en los pacientes EPOC. Puede haber pseudomonas, puede haber otros bacilos gram negativo no fermentadores que nos pueden complicar y que tenemos, a lo mejor en un momento dado estamos viendo que el paciente se está deteriorando y ahora resulta que no es por la enfermedad pulmonar por micobacterias, sino que es por el copatógeno que tenemos, ¿no? Y además los regímenes multifármacos que utilizamos también en estas pueden interaccionar con otros regímenes de tratamiento que son requeridos para tratar estos coaislamientos. Muchas veces podemos tener coaislamientos de 2 micobacterias, por ejemplo, una de crecimiento lento como es el MAC y otra de crecimiento rápido como puede ser el Accesus. Saber que tenemos fármacos que pueden ser comunes y fármacos que pueden ser distintos, ¿vale? Como os presento ahí en la diapositiva. Luego tenemos que tener en cuenta también los hongos que pueden ocasionar enfermedad
y que muchos de los antifúngicos que utilizamos van a ocasionar interacción fundamentalmente con la rifampicina, que puede ser una base del tratamiento importante a la hora de tratar micobacterias de crecimiento lento. Y ya, para terminar, daros unas ideas clave. Me han pedido que sea tremendamente escueta y rápida. Deciros que la decisión de tratar la enfermedad pulmonar por micobacterias debe basarse en riesgos, los potenciales riesgos y beneficios del tratamiento para cada paciente individual, que la enfermedad cavitaria, generalmente la fibrocavitaria y las cavitarias nodulares con bronquiectasias, necesita tratarse tras el diagnóstico, y para las formas no cavitarias tenemos que distinguir y que ver realmente qué pacientes pueden requerir tratamiento, valorando la condición general, la condición nutricional, los síntomas que tenga, cómo es la extensión radiológica, cómo progresa, y sobre todo valorar mucho el microorganismo y la micobacteria que tenemos delante. Deciros que nos queda realmente mucho camino por recorrer en cuanto al manejo de las infecciones por micobacterias no tuberculosas, que tenemos que tratar de mejorar ese escaso 9% que nos dicen los artículos de adherencia a las guías, que tenemos que mejorarlo, y que realmente tenemos que potenciar el conocimiento de estas guías clínicas actuales, de esta última sobre todo que ha salido, porque realmente va a ser la principal fortaleza que tengamos para reforzar este futuro inmediato y para poder dar tratamiento a estos pacientes nuestros. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a los ponentes por su exposición. Realmente por cuestiones técnicas pues y organizativas disponemos solo de 5 minutos. Para las preguntas hemos estado intentando filtrar preguntas de la audiencia, no hay, pues bueno, pues vamos a hacer algunas prácticas. Lo primero que quería preguntarle a Luis Maiz es que, bueno, ha estado exponiendo la prevalencia de los aislados de micobacterias no tuberculosas en bronquiectasias en EPOC, centrándonos en EPOC. ¿Te parece, Luis, que es necesario hacer una búsqueda sistemática de micobacterias no tuberculosas, quizá en todos los pacientes, quizá en algún perfil específico, en los que sean más graves, en los que tengan más ingresos, en los que tengan más ciclos de antibióticos orales? No sé, ¿qué te parece tu opinión? Yo creo que es la pregunta del millón, pero sí deberíamos, igual que hemos aprendido en bronquiectasias, hacer al menos, lo aprendimos de FQ, pues hacíamos 1 o 2 cultivos al año, en bronquiectasias recomendamos 1 o 2 al año, en EPOC, sobre todo los EPOC graves, EPOC que consuman corticoides, EPOC con antibióticos, yo creo que sí, no viene de más tener un cultivo de micobacterias mínimo al año, quizás 2, que nos permiten, bueno, primero saber la prevalencia y luego si tiene micobacterias atípicas, pues tratarlo. Oye, y una preguntita rápida. Oye, parece como un poco contradictorio que los pacientes con infección bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa, que presumiblemente tendrán más presión antibiótica por recaídas más frecuentes, la incidencia de micobacteriosis no tuberculosa sea menor que aquellos que tengan Staphylococcus aureus. Sí, Eso... exactamente. Es que, bueno, yo creo que falta mucha literatura y falta mucho por investigar. De hecho, cuando salió en el 2001 en fibrosis quística, que se relacionaba más con mejor función pulmonar, con Staphylococcus aureus, todos decíamos, y era un estudio multicéntrico. Aquí yo creo que faltan datos, falta depurarlo, porque lo primero que te sale es decir, pacientes más graves con pseudomonas y tratados más intensamente, más facilidad que tengan micobacterias, hongos y otros microorganismos. Yo creo que el tiempo nos dará la respuesta. Perfecto. Quería hacer una pregunta también a Esther, porque afortunadamente el retraso en el Congreso Neumosur nos ha permitido tener unas nuevas guías de tratamiento. ¿Qué te ha llamado más la atención de estos cambios de esta guía de tratamiento con respecto a las previas? Bueno, la verdad que eran 13 años de calaje, ¿no? Entre el 2007 que se publicaron las de Griffith y esta que se publican ahora en julio. O sea que digamos son 13 años de mejora en las técnicas microbiológicas de detección y también mejoras en el tratamiento y en el conocimiento de cómo tratar a los pacientes. Entonces, sobre todo yo creo que dentro de las novedades, la capacidad de guiar el tratamiento bajo la sensibilidad
tanto en el MAC como en el Kansasi, como en el Mycobacterium accesus. Tenemos que ir por ahí, ¿no? Hay que exigirle a los laboratorios ya de microbiología que nos hagan las sensibilidades para poder guiar mejor los tratamientos. Luego, una cosa que también me llamó la atención es que se simplifica el tratamiento de las micobacterias de crecimiento lento, en el sentido que prácticamente todas podemos ponerle el mismo régimen de rifampicina, tembutol y un macrólido. El macrólido, que era una cosa que decíamos en fibrosis quística, el macrólido a utilizar que fuera citromicina, eso también la verdad que me sorprendió y me agradó, ¿no? Porque yo que sobre todo veo pacientes con fibrosis quística, que es son patógenos emergentes, ¿no? Y el hecho de utilizar el macrólido, la citromicina, pues mejora la posología, tiene menos interacciones. Y luego, en el caso de las micobacterias de crecimiento rápido, el accesus, claro, es nuestro gran temido, ¿no? La micobacteria en ese sentido más temida, y viene muy bien a la hora de cómo explicar la fase intensiva, esa fase luego de mantenimiento, el hecho de si hay resistencias a macrólidos, hacer una fase con mayor número de fármacos. Digamos que ha simplificado el abordaje y es una guía, la verdad, bastante útil y bastante fácil de leer, ¿eh? O sea, yo os invito a todos a que la tengáis bien presente. Sí, efectivamente ha sintetizado todo aquello que sabíamos y bueno, os agradezco la síntesis que habéis hecho tanto de hablar de la etiología y de la prevalencia, Luis, como la síntesis de habernos desmenuzado pues la reciente publicación bueno, pues que tiene 2 meses y que también ha sintetizado. Lamentamos que tenemos que parar, pero el Congreso sigue y tenemos que pasar a la siguiente. Así que gracias y que tengamos suerte en el futuro, cada uno en su trabajo y en la vida en general. Un abrazo para todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Que nos Venga, vemos. hasta luego.